el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu ternura, gracias por el plan, el propósito que tú tienes hoy para nosotros en nuestra vida. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir de ti todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Gracias, Señor. Amén y amén. Estamos hoy nuevamente en función del reino de Dios. Estamos en la conferencia de vida cristiana victoriosa y como en otras oportunidades, cada vez que hablo de este seminario no puedo dejar de recordar y bendecir a todos los integrantes de Vida Cristiana Victoriosa Internacional, porque para mí esto fue una bendición hace 10 o 12 años cuando lo recibí por primera vez, y por ello no dejo de bendecir a estos hombres y a estas mujeres que dedicaron tanto tiempo para que este material estuviera con nosotros. Y para mí, honestamente, es un privilegio decir, Señor, gracias, y bendigo a estos hombres y bendigo a este ministerio. Gracias, Padre, bendito seas. Bien, estamos en función del reino de Dios y el tema que vamos a ver hoy es pidiendo perdón. Por favor, tomen todo su material. Pidiendo perdón. La semana pasada ustedes vieron extendiendo perdón. Ahora es pidiendo perdón. La cita base que vamos a tomar es Mateo 5:24. Y esta cita es sumamente interesante. Dice así: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí no está diciendo tome la ofrenda y váyase usted. Aquí dice deje su ofrenda en el altar, vaya con su hermano y después regresa y viene a dejar la ofrenda. Hay algunos que se van todo y ya ni regresan, ya perdieron la oportunidad. Entonces el principio es pedir y extender perdón. Pedir perdón y extender perdón es un principio del reino de Dios. Y un principio tenemos que verlo como que es algo inalterable. Inalterable. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Es un requisito de Dios. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Entonces, el principio es algo que yo no puedo quitar. El sistema del mundo no puede quitar. Nadie puede quitar porque Dios lo ha puesto. Y todo lo que pone Dios y es principio es inamovible. El pedir perdón no es común, ni entre la gente del mundo, ni entre los cristianos. No es común. Venimos en una cultura donde es más fácil decir disculpa. Y la palabra disculpar diera la impresión de que es pedir perdón, pero no es cierto. Si usted analiza la palabra disculpar, quiere decir quítame la culpa, sin pedir perdón, imagínese. Discúlpame, quítame la culpa, pero eso no es pedir perdón. Esa es la palabra que nosotros usamos como queriendo decir me equivoqué. La palabra correcta es me equivoqué, perdón. Y el otro decirle yo te perdono. Entonces no es común entre la gente del mundo, ni mucho menos entre los cristianos. A veces preferimos pagar los platos rotos. A veces preferimos pagar los daños antes que pedir perdón. Por ejemplo, el esposo pudo haber lastimado a la esposa con alguna palabra y en la noche llega con 3 o 4 rosas, pero no le dice perdón, entonces le lleva las rosas. Y la mujer tiene que entender que esas rosas, el esposo le está diciendo perdón. Lo que no sabe la esposa es que tiene que contar los pétalos para todas las veces que va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Pero en fin, es una forma es un lenguaje. Es un lenguaje que utilizamos para pedir perdón y extender perdón, pero lo correcto es yo me equivoqué, yo pequé, yo te herí y te pido perdón. El lenguaje debe de ser claro y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Juan capítulo 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál es el propósito del Padre? Que seamos ¿cuánto? Uno. ¿Uno en quién? En Cristo. Y para entender este lenguaje
tenemos que entender que pedir perdón y extender perdón es el lenguaje común de los hijos de Dios. ¿Podemos equivocarnos? Sí. ¿Podemos pedir perdón? Sí. ¿Debe de perdonarme mi hermano? ¿Por principio? Sí. ¿Por amor? Sí. Y por reconciliación le conviene. O sea que por cualquier lado nos conviene vivir en pedir y extender perdón. La mayoría de las personas están conscientes de todo lo que otros nos hacen a nosotros. Es que fíjate lo que me hizo. Pero nosotros no estamos conscientes muchas veces de que nosotros somos los que hacemos. A veces hasta lista tenemos, me hizo, me dijo, y te acordás aquella vez, y la forma como me lo dijo, más lo que yo le agregué. Entonces, ¿qué le estoy poniendo a la otra persona? Le estoy poniendo acusación y un montón de elementos encima de su cabeza. Pero lo raro, fíjese usted, es que cuando nos toca a nosotros, yo dije eso. ¿Y cuándo dije eso? ¿No será que lo que quise decir es esto? O tal vez ese día una mosca me picó, nos justificamos, razonamos, hacemos de todo para que nadie descubra lo que nuestro corazón originalmente quiso decir. Entonces, vemos las ofensas de los demás, pero no vemos las nuestras. A ver, ¿quién de aquí tiene ese problema todavía? Ustedes dirán, Ángel, vos sí que sacás 100 puntos, porque cada pregunta que haces, vos levantás la mano y es cierto. Todavía hay esa área de debilidad, pero en fin, Dios es bueno, espero que algún día me quite todo esto. Una de las cosas más hermosas de pedir y extender perdón es, ¿qué es más fácil para ti? ¿Pedir perdón o extender perdón? A ver, ¿cuál es más fácil para ti? ¿Verdad que lo lindo es, te perdono? ¿Verdad? Hasta se siente uno rey y magnánimo, ¿ah? Es que yo te ofendí, sí, ya lo sé. Pero en la gran bondad y realeza que yo me ando echando encima en mi endiosamiento, yo te perdono. ¿Va que qué bonito extender perdón? Es que todos se identifican con esta palabra, pero ir a pedir perdón es humillación. Tanto una palabra como otra requiere gracia. Tanto una palabra como la otra requiere bondad y requiere humillación, porque para extender perdón tiene que haber gracia de Dios. Dios me perdonó, ¿y yo por qué no voy a perdonar? ¿Fue más grande lo que me perdonó a mí Dios de lo que yo debo perdonarle a los demás? Cuando uno tiene en la dimensión correcta cómo es esto, lo que le queda a uno es, Señor, líbrame de mí mismo, líbrame de mí mismo. Dame la gracia para vivir en santidad. Y para vivir en santidad tenemos que manejar estas dos palabras. Si me equivoco, pedir perdón. Y si otro se equivoca y me ofende, ¿qué debo de hacer? Extender perdón. Son dos palabras claves, dos llaves en el reino de Dios. La pregunta famosa, ¿cuántas veces debo de pedir perdón? Porque Pedro lo que dijo es, ¿cuántas veces debo de perdonar? Antes era, ¿cuántas veces debo de perdonar? Ahorita es al revés, ¿cuántas veces debo de pedir perdón? Porque por un momento soy víctima y por otro momento soy el victimario, ¿o no? Cuando veo las dos palabras digo, Señor, cada día puedo caer en un lado o caer en otro, pero tú me has dado la gracia para pedir perdón o para extender perdón y salir de esa esclavitud de la culpa y de la esclavitud del pecado. Lucas 17:4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. O sea, esta cita está en ambas vías. Yo puedo ser el que ofendo, y el otro es el ofensor. Ambos, uno pide perdón, y el otro, ¿qué debe de hacer? Extender perdón. Son citas claves, son momentos claves para nuestra vida. Otro punto importante para entender esto es, para Dios es más importante la reconciliación entre sus hijos. A ver, ¿quiénes son hijos aquí? En la casa de ustedes, para los que tienen hijos, ¿cómo quieren ustedes que sus hijos vivan en su casa? ¿En armonía, en paz o no? ¿Y qué quiere Dios para nosotros?
que vivamos en armonía. Pero fíjese esto, para Dios, para nuestro Padre, es más importante la reconciliación entre sus hijos que las ofrendas. Porque Él dijo, deja tu ofrenda ahí y ve con tu hermano y reconcíliate. Es más importante para Él como Padre antes que nuestras prédicas. Es que como predica, sí, pero no tiene paz con sus hermanos. Pero ¿cómo alaba a ese hermano aquí? Sí, pero vive en discordia. ¿Ya viste el ministerio poderoso que tiene ese hombre, esa pareja? Sí, pero vive en desarmonía. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para Él, para nuestro Padre, que nos ha dejado la provisión de la sangre del Cordero, es que vivamos en armonía. Ahora, vivir en armonía no quiere decir que por buscar la armonía me voy a hacer paz con aquellos que no quieren paz ni conmigo ni con Dios, sino que quieren seguir viviendo en el pecado y haciendo lo que ellos quieren. No puedo. Yo puedo llegar y decir las cosas, y si ellos quieren tomar ese camino, los puedo perdonar, mas no sigo el camino de ellos, como dice el Salmo 1. Bien, estamos viendo ahorita la importancia de entender la cruz de Cristo y sobre todo entender la sangre. En la cruz de Cristo está el perdón de Dios para con nosotros. Y en la cruz de Cristo está la sangre que viene a ser la que nos justifica a nosotros. Y la sangre, luego de que nos ha justificado ante el trono, esa sangre es la que nos permite, en caso de que pequemos, regresar al trono de la gracia, pedir perdón y tener un abogado. O ir con un hermano y pedir perdón, o extender perdón. En esa cruz están clavadas todas estas cosas. La cruz está en medio de la armonía entre Dios y mi vida, entre Dios y tu vida, y entre tu vida y mi vida, ahí está la cruz. Y eso es lo que nos permite a nosotros entender, entre Dios y el pecador se ha derramado la sangre. Dios ha dejado provisión de sangre para sus hijos en caso de que cometan pecado. Y Dios ha dejado la sangre preciosa de Cristo para entre nosotros, para pedir perdón y extender perdón. ¿Vamos bien? Ahí está la sangre del Cordero, la sangre inocente y perfecta. Ahora, ¿qué es este sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Primero, es un único sacrificio. Es único sacrificio y fue hecho hace 2000 y pico de años. Es único, ya no se puede hacer más. Este sacrificio que fue hecho en la cruz fue suficiente, fue satisfecho, fue completo para Dios. Cuando Dios vio la sangre de Jesús, dijo, satisfecho estoy. Ya no necesito más animales, ya no necesito nada, porque la sangre de Jesús, que es perfecta, se cumple todo. Aparte de eso, es perfecto. La obra de Jesús, consumada en la cruz, es perfecta. Quiere decir, no solo lo que Jesús consumó en la cruz, sino todo el tiempo que Él vivió hablando del reino de Dios, dando y declarando las verdades del reino de Dios, desde que nació hasta que murió, su vida perfecta, santa, inmaculada, como Cordero de Dios. Esa sangre tiene poder. La sangre de Jesús tiene tal grado de poder que nos ha justificado ante el trono de la gracia. Por lo tanto, su sangre es perfecta y su sangre es aceptable. Ahí está y es para nosotros. Dios la tomó y la aplica para nosotros. Cristo hizo el camino para todos. Y por medio de Cristo estamos perdonados. Y al mismo tiempo que estamos perdonados, estamos en su reino, porque hemos aceptado la sangre del Cordero. La muerte no tiene poder sobre la sangre del Cordero. Satanás y todas sus huestes espirituales no tienen poder sobre la sangre de Cristo. Es más, Dios ha decretado que en el nombre de Jesús, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Y todos reconocerán quién es Jesús para la gloria del Padre. Estamos viendo la importancia de entender el poder de la sangre de Jesús para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en armonía. Por medio de la cruz, Cristo nos ha dado su Santo Espíritu. Primero hay que creer en Jesús. Yo sé que Jesús es el Señor.
Yo sé que Jesús es mi Salvador, sé que Él es mi santificador. Cristo nos ha dado, posteriormente a esa confesión de que creo en mi corazón y confieso con mi boca de que Jesús es el Señor, viene el derramamiento del Espíritu Santo, Romanos 5:5, en donde el Espíritu Santo derrama su amor sobre mi vida. Viene la gracia de Dios que me capacita. La gracia de Dios me capacita para pedir y extender perdón, porque ya sé que el principio es para vivir en santidad. ¿Qué cosa dice la palabra de Dios que no deba de perdonar? ¿Qué es lo que no debo de perdonar? ¿Qué conocen ustedes en la palabra de Dios que dice, yo no voy a perdonar eso? Díganmelo. No hay. Nosotros no tenemos. Todo. Tenemos que perdonar y dejar todo en las manos de Dios. A la hora de la hora, Él es el juez. Y a la hora de la hora, Él va a hacer juicio sobre todas estas cosas. Las relaciones no reconciliadas tienen efectos negativos subsecuentes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no perdono, estoy esclavo del otro a quien no perdoné. Si yo no pido perdón, estoy esclavo de aquel a quien ofendí. Y no me importa si me voy al Japón. Esa cadena espiritual me lleva prisionero. Y la única forma de soltar o de romper estas cadenas de prisión es por medio de pedir perdón y extender perdón. Son dos llaves del reino de Dios obtenida por medio de la sangre del Cordero. No nos olvidemos que sí hay un costo y es la sangre del Cordero. Lo que siembro y lo que cosecho. ¿Cuáles son las leyes de la siembra y de la cosecha? Vamos a ver varias leyes. Una, Gálatas 6:7. Y esta cita dice, no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. Y uno dirá, ¿y cómo es eso? Bien sencillo. Si usted siembra un frijol, no espere obtener uvas. Si usted siembra un frijol, ¿qué va a obtener? Si usted siembra mentiras, ¿qué va a obtener? Si usted siembra envidia, ¿qué va a obtener? Si usted siembra discordia, vientos, ¿qué va a obtener? Si a la hora de la hora usted manipula, ¿qué va a obtener? No venga a quejarse después a decir es que cómo me tratan. Tendríamos que ver qué fue lo que nosotros hicimos. Porque si alguien está enojado conmigo y yo no lo sé, y de repente alguien me dice, aquel está enojado contigo, tengo que pensar qué le hice. Porque lo más fácil es que siempre está enojado por cualquier cosa. Momentito. Hay que reflexionar para ver por qué está enojado él. Posiblemente dije algo, hice algo o dejé de hacer algo que él quería. Entonces, lo que uno siembra, uno cosecha. Oseas 8:7 dice, pues qué viento siembran, segarán tempestad. En pocas palabras, si yo siembro vientos o momentos de ira en la casa, ¿qué voy a cosechar en poco tiempo? Tempestad. ¿Y dónde voy a ver las tempestades? En mis hijos o en mis nietos. Un carácter irascible, peleonero, en discordia, etc. Otra ley de la siembra es 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Y dice, mirad, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo siembro un frijolito, no espere tener un camión de frijoles. Porque usted sembró un frijolito, ¿cierto? Cualquiera diría, a la voz, pero yo sembré una semillita de maíz y me dio un elote. Vos, son casi 1 por 250. Sí, pero solo es un elote. Pudiste haber sembrado 5,000 semillas, tendrías ahorita 5,000 elotes. ¿O no? Tú siembras uno y Dios te da 250 granos. Imagínense, más del 100%. Dios siempre generoso y nosotros mezquinos. Mezquinos somos, bueno, ustedes no. Pero la tendencia nuestra es no darle a Dios lo que Él dice que tenemos que darle. Y jugamos con las cosas de Dios.
Otra ley es Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. ¿Qué quiere decir? Aunque nosotros sembremos bien y sembremos bien y sembremos bien, por ejemplo, cuando se casan dos novios y ella queda esperando, ¿cuánto tiempo esperan para que ese bien salga a luz? 9 meses. Y un papá y una mamá que entiende que el proceso de gestación son 9 meses, quiere decir que Dios se ha tomado el tiempo para que ese bebé que está adentro, ese embrión, todos sus tejidos se hagan normalmente, crezcan normalmente, para que cuando el niño salga, él tenga todo lo necesario para aguantar el medio donde estamos. ¿O no? Dios ha hecho las cosas con sabiduría. Solo la verdad nos hace libre, y la verdad como principio de Dios es, si yo he hecho algo y no está bien, debo de confesarlo. Y confesar quiere decir arrepentirme, y arrepentirme implica o pedir o extender perdón. Y si tomé algo que no me pertenece, debo de restituir. O sea, no solo es confesión. Vos vengo aquí y te pido perdón porque te tomé 100,000 quetzales, entonces, ¿me perdonás? Sí, te perdono. ¿Arrivederci? No. ¿Y los 100,000 pesos? Porque eso es lo que hacen mucho. Se aprovechan del pedir perdón y dejan al hermano como, ¿y cuándo me vas a pagar? Eso es un abuso. Ese sigue siendo ladrón. Solo usó la palabra de Dios para quitarse de su conciencia la culpa, pero a la hora de la hora sigue siendo ladrón porque no ha restituido lo que tiene que hacer. La violación de los principios de Dios se registran en nuestra mente. Miren, nosotros sabemos perfectamente, hasta cuando teníamos 4, 5, 8 años, cuando le pegamos una patadita al vecino, al primo, y alguien nos pregunta, ¿y por qué le pegaste la patadita? Es que él me pegó primero, y yo sé que no es cierto. ¿Se recuerdan ustedes de esas cosas? Para que no me castigara mamá y papá, es que él fue el que me arañó primero. Siempre uno anda buscando, echándole la culpa al otro, para que no caigan sobre mí la culpa y condenación, y mucho menos el regaño de papá y de mamá. Una ofensa a otro es una ofensa a Dios. Cuando ofendemos a nuestro prójimo, estamos ofendiendo a Dios. Y es más terrible todavía cuando, sabiendo que hemos ofendido, negamos que lo hemos ofendido. A ver, ¿quiénes de ustedes han hecho eso? Siempre soy solidario con la congregación amada. Yo también. Da que somos topados, ¿eh? Somos macizos. No solo hicimos mal, sino también nos justificamos y echamos la culpa al otro. No se va a ir de nosotros la culpa, porque la culpa es una gracia de Dios. La culpa que aparece en mí es como el tanque de gasolina cuando está llegando ya a su punto máximo y se prende, ¡pip! ¡Ay! Te recuerda, cuidado, no has echado gasolina al carro. La culpa viene a decirte, ojo. La culpa es un sensor interno espiritual que me permite ver, se ha prendido una luz dentro de mi corazón, algo tengo que hacer. Hay personas que cuando están con su carro y prende la luz y de repente van con un chicle en la boca, masticando, lo agarran el chicle, medio lo aplastan y lo ponen encima del vidrio para no ver la lucecita roja que dice que le queda poco combustible. ¿Qué le va a pasar si camina 40 kilómetros más? Aparentemente puso el chicle para no ver la luz, pero ya la luz salió, ¿cierto? Ya marcó la aguja, ¿y qué va a cosechar? Se le va a parar el carro. Por eso tengamos cuidado, no podemos jugar con las cosas de Dios. Vamos a entrar ahorita a lo que se llama la siembra y cosecha, según Gálatas capítulo 6, del 7 al 9. Dice, sembrando para la carne. Desde el momento en que sembramos para la carne, estamos violando la palabra de Dios. Yo sé lo que Dios quiere, pero en vez de hacer lo que Dios quiere, voy a hacer lo que a mí me gusta. Cuando eso ocurre, viene
el conflicto. Y si el conflicto no lo enfrento correctamente, el conflicto me va a provocar otro conflicto. Y si el conflicto siguiente no lo resuelvo adecuadamente, me va a provocar otro conflicto. Y cuando esto viene, pues hay una cosecha. ¿Cuál va a ser la cosecha de lo que es sembrando en la carne? Vamos a platicar un poquito de esto para que lo podamos ver mejor. El que obre la injusticia recibirá conforme a esa injusticia, que no hay acepción de personas. El que obra con injusticia, lo que va a recibir es injusticia. Ahora vamos a ver el tiempo. Ahí están las estaciones y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso pueden ser días, un día, 2 días, o pueden ser meses, o pueden ser años. Quiere decir, hemos estado trabajando con la mentira un día, un mes, un año o un montón de años, sosteniendo mentiras. Si usted puede ver el primer cuadro que está a la izquierda, está blanco, ¿verdad? Pero hemos sembrado tanta mentira y tanta corrupción que dígame cómo está el cuadro del número 5 al 6, ¿cómo está? Negro. Y entonces cuando ya estamos negro en nuestro corazón, le preguntamos, ¿y por qué me pasa a mí esto, Señor? Pues si usted mira para atrás, va a ver todo lo que sembró y lo que otros sembraron en usted. Entonces, ¿qué esperamos recoger? La cosecha de lo que se sembró con anterioridad. En un día, en una semana, en un mes, en un año. En pocas palabras, nosotros lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Proverbios 5:22, el malvado será presa de sus propias maldades. El que ya sembró tanta mentira, ¿de qué va a ser presa? Hasta se va a creer sus mentiras. Se va a creer todo lo que él ha hecho, que él es grandioso, que él es Dios. Pero al final va a caer prisionero de sí mismo. Si yo siembro para la carne, violo los principios de Dios. Y cuando violo los principios de Dios, aparece la culpa. La culpa es una gracia de Dios que te dice alerta. Si usted tiene culpa aquí, vea qué quiere decir esa culpa. Cuando vamos en el carro, a veces de repente, como es un carro moderno, suena un pip, pip, pip. Y como no lo conozco bien, madre mía, ¿de qué será el sonido ese? Veamos las puertas y a revisar todas las puertas. No es el tanque de gasolina. Entonces, ¿qué será ese pip, pip, pip? Y resulta que atrás hay un botón, ya que cuando la persona de atrás se sienta y con la rodilla apacha el botón, aparece pip, 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 y uno no sabe qué es, ¿ah? Pero un sonidito de un carro moderno, ¿qué quiere decir hoy día? Alerta. Alerta es la sensación de culpa. Hay algo que no está bien, paro el carro. Cuando tenga culpa, pare su momento de vida y diga de qué es esa culpa. Examínelo, porque ese sonidito de culpa puede ser vida para usted. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, Colosenses 3:9, no os mintáis unos a otros. Él está diciendo, trabajemos en principio de la verdad, porque si trabajamos en mentira, ¿qué vamos a cosechar al final? El que obre la injusticia, ¿qué va a cosechar? Injusticia, malentendido, conflicto, etc. Vamos a entrar ahorita a ver lo que es la cosecha de la corrupción. Si yo sembré mentira, engaño, manipulación, ¿qué es lo que voy a cosechar? ¿Qué voy a cosechar? ¿Cuál es la primera palabra que ustedes tienen en su lista ahí en el manual? Aislamiento. La segunda, ¿cuál es? Depresión. La tercera, arranques de ira. La otra, temores, ansiedad, insomnio, pensamientos obsesivos, abuso de drogas, sentimiento de culpa. Miren, cuando nosotros hemos agarrado la culpa, porque es un sensor, y yo le he puesto un montón de bolsas y la he ocultado, o como dije antes, agarré el chicle y lo puse donde está la luz roja, donde dice que el combustible se está agotando, y la puse encima, por más que he querido acallar mi conciencia, ¿sí? Porque puedo agarrar la culpa y empujarla hasta lo más profundo de mi corazón. Perfecto, la culpa cumplió su función, puso el alerta, pero el combustible, ¿qué va a pasar? Se va a acabar. Y cuando se acaba el combustible ya se fregó todo, porque entonces quedó en un momento terrible, tal vez en soledad en la noche, no hay una gasolinera y por ahí no pasan vehículos. ¿Qué va a hacer esa noche ahí usted?
cómo nosotros mismos, por no hacer caso a las indicaciones de Dios, a ese sensor que es la culpa, nosotros nos podemos meter en problemas mayores. Hay cristianos que parecen estar bien, pero llevan muchos años sin buscar ni recibir perdón. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será que este cristiano conoce lo que es el poder de la sangre de Cristo? Entonces mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Cuando no sabemos el poder de la sangre de Cristo, cuando no entendemos que la sangre de Cristo me ha justificado ante el trono y que por medio de la sangre de Cristo, aunque me tenga que humillar, voy, confieso, pido perdón, ¿qué obtengo? Sanidad. ¿Qué obtengo? Reconciliación. ¿Qué obtengo? Paz con mis hermanos. Estos principios son principios de vida. Yo soy ante el Señor responsable de este mandato. Usted es responsable de este mandato. Si alguien le ofende a usted, usted tiene la responsabilidad de extender perdón. Y si usted ofende a alguien, usted tiene la responsabilidad, como yo tengo la responsabilidad de ir a pedir perdón. ¿Me estoy explicando? Estos dos principios espirituales son de bendición para nuestras vidas. No los escatimemos, es de vida para nosotros. Ahora, mis hermanos, mire qué hermosura. Si ustedes lo pueden agarrar, bendito sea Dios. No estoy haciendo nada, que conste. Voy a regresarlo, ustedes tienen su material, voy a dejarlo aquí. A veces sucede esto en la computadora, automáticamente se va. Estamos sembrando y cosechando en el Espíritu. Eso quiere decir, ustedes se dan cuenta que la primera línea es negra, ¿no? El primer cuadro que va del 0 a 1, ¿cómo está? O sea, mi vida en ese momento, ¿cómo está? Negra. Porque lo que pasó es que 3 años, 4 años mintiendo, haciendo cosas, y resulta que hoy mi vida está negra. Pero alguien viene y me habla de Jesús. Y resulta que entonces me convierto, ya soy hijo de Dios. Pero todavía estoy en el 0-1. ¿Cómo está mi vida todavía? Aunque ya soy de Dios. Con un montón de problemas y negra a mi alrededor. Porque hay consecuencias que vienen sobre mi vida, ¿o no? Pero de repente yo comienzo a hacer lo que Dios dice. Y comienzo estando en el 0-1 a hacer lo que Dios dice. ¿Cuánto tiempo va a esperar para que lo que estamos haciendo bien haga que mi vida sea santa, santa, santa? O clara, clara, clara. Imagínense, comencé en el 0-1, pero ya del 5 al 6, ¿cómo está mi vida? Esclarecida. Pero fíjese todo lo que ha pasado, de un claroscuro, de negro, 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 a un gris más claro, casi a un celeste, para ser luego blanco. Cuando siembro en el Espíritu, también en el Espíritu hay que esperar cierto tiempo, para que lo que se siembra se coseche. Si siembro bondad, si siembro ternura, si siembro la verdad, si siembro la reconciliación, si siembro el pedir perdón, si siembro el extender perdón, si hago todo lo que Dios dice, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Cierto? Pero hay algunos que dicen, ya soy de Cristo y quiero que todo desaparezca. No va a desaparecer, porque Dios va a usar las circunstancias que están a nuestro alrededor para que nos demos cuenta de lo que hemos sembrado. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dios nos puede ayudar y quitar muchas cosas, pero el propósito de Dios es formar carácter en nosotros, formar el carácter de Cristo, porque de otra manera solo seríamos niños consentidos. Amén. Estamos viendo aquí una cruz, pero no es precisamente una cruz. Dice ofensor y ofendido. Por favor, busquen su material. Y en este diagrama dice pidiendo perdón. ¿Cómo es esto de pedir perdón? Ahí estamos viendo el ofensor y el ofendido. Uno está muy molesto y el otro está así como rascándose la panza. Está molesto, pero ahí está. Entonces, mire lo que pasa. El ofensor tiene que pedir perdón ¿a quién?
al ofendido. ¿Y qué debe de hacer el ofendido? Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? ¿Se da cuenta? Vuelvo a repetirlo. Ahí está. Ahí está el ofensor y ahí está el ofendido. ¿Qué pasa cuando el ofensor pide perdón? ¿Qué debe de hacer el ofendido? ¿Cuántas veces debe de extender perdón el ofendido? ¿Cuándo sabe usted que va a ser el ofensor o cuándo va a ser usted el ofendido? Si todos los días somos víctima y victimario. Aprenda las dos reglas y aplique las dos reglas y vivirá en paz y reconciliación. Amén. ¿Estamos? Es un principio para nuestra vida. Entonces la reconciliación, y esto nos hace hermanos libres, esto nos hace vivir en paz. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Eso quiere decir, el que está allá arriba, lo voy a poner de otra forma, el que vino, el que murió, el que llevó todos los pecados a la cruz, el que murió y resucitó y está sentado a la diestra, conoce la problemática nuestra. Por eso Él dijo que si nosotros íbamos al trono de la gracia y confesábamos nuestro pecado, ¿qué iba a hacer Él? Por lo tanto, son reglas simples del reino de Dios. Si tú pecas, ve y pide perdón. ¿Y qué le dice al otro que está ofendido? Extiende perdón. Las reglas son sencillas, son llaves de liberación, son llaves de paz, son llaves de armonía. Algunos son muy espirituales y hablan únicamente con Dios y piensan que eso es suficiente. Y permítame decirle que esto es un error terrible. Voy a poner varios casos. Digamos que con Carol tuvimos un problema y entonces yo voy con Dios y le digo, Señor, yo sé que lo que le dije a Carol no estuvo bien, perdóname, pero no hay paz en mi corazón. Y como no hay paz en mi corazón, digo yo, ¿y qué le pasó a Dios el día de hoy? ¿Qué querrá Dios de mí? A ver, ¿quién me ayuda? El Señor quiere que vaya con Carol y le diga, Carol, lo que pasó hoy en la mañana no estuvo bien, estuvo mal, lo que te dije no era correcto, te pido perdón. ¿Qué tiene que hacer Carol? Carol se puede tomar como una vez Marcelita dijo, la voy a perdonar pero más tarde, ahora quiero tenerla. No sé si ustedes se recuerdan de ese caso, dos niños, creo que eran Marcela y Julián. Entonces parece que Julián le hizo algo a Marcela. Entonces Julián llegó y le dijo, Marcela, te pido perdón por lo que te dije. Entonces ella le dijo, sí, pero te voy a perdonar más tarde, como diciendo, ahorita te voy a tener, ¿verdad? A veces somos así. Pues Carolina puede tener dos opciones. Se puede callar y no decir nada y al rato venir y decir, te perdono. Ese tiempo en el cual ella se toma es de dolor. Porque ya sabemos que la regla es, si tú vas a un restaurante y pides un hot dog, ¿qué tienes que hacer? Permítame, le pago en media hora. ¿Ah, cómo no le va a decir el encargado si esto es una tienda de despacho rápido? ¿O no? Por eso les digo, hay cosas que no tenemos que postergarlas. Postergar los principios de Dios es dolor para nosotros y dolor para el prójimo. ¿Lo tenemos claro? Ok. Es un proceso que consume tiempo. Pedir perdón y extender perdón en cierto momento es doloroso, es humillante y a veces costoso. Esto es cierto. Pero aunque todo esto es cierto, ¿qué ganamos si lo hacemos? Paz. Paz con Dios, paz con el prójimo, paz contigo mismo. La pregunta es, ¿vale la pena? Aunque tengamos que tener dolor, aunque seamos humillados y tenga un costo. Sí, vale la pena. Pero es la única ruta abierta para que el que desea ser libre, sea libre y estar con Dios. ¿Vamos bien? Qué importante es aprender estos dos principios de vida.
Proverbios 16:7 dice: cuando el Señor se complace en la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos le reconcilian con él. En lo personal he tenido dificultades con alguno, y yo diría que las dificultades con alguno es bajo el principio de la palabra de Dios. Me voy a basar ahorita en la palabra de Dios, porque también he tenido otros casos en donde yo en forma personal he sido parte del problema. Pero en este caso, hablando de las cosas de Dios, cuando alguien viene y hace propuestas que no son correctas conforme a la palabra de Dios, mi posición es bien clara y digo: no puedo, no lo puedo permitir. A veces esta persona puede reaccionar en una forma muy carnal y puede agredir en forma verbal, o puede decir: me voy, que te vaya bien. Y ustedes me han oído decir eso. Al poco tiempo, yo sé que estos que han hecho eso, cuando se refieren a mi persona, ¿qué creen ustedes que dicen? Algunos dirán: ¡ala! Es que ese ángel, pues sí, por lo menos me dijo bonito, ese ángel, y eso de ángel está bonito. ¿Sí? Pero hay otros que dicen, oigan esto, y dentro de poco vamos a tener aquí un testimonio tremendamente poderoso de lo que pasó con una hermana en relación a la SAT. Yo sé que ella va a dar su testimonio. ¿Por qué? Porque hemos usado el mismo principio. No tenemos por qué engañar y no tenemos por qué robar, porque tenemos un Dios de provisión. ¿Cierto? Entonces, he oído de estos hermanos que cuando hablan de mí, lo que han dicho de alguna manera es que con Ángel no se puede esclarecer las cosas. ¿Por qué? Porque él usa la palabra de Dios. Entonces, si uso la palabra de Dios, ¿quién lo está enfrentando? ¿Yo? No. ¿Quién lo enfrenta? La palabra de Dios. ¿Y quién puede contra la palabra de Dios? Nadie. Entonces, el principio es: usemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: pide perdón, extiende perdón, no te quedes, ni que pase el sol esa noche o la luna y tú te quedes atorado, trabado, porque no perdonaste o porque no pediste perdón. El proceso de pedir perdón, por favor, pasen a su hojita. Es un material muy lindo que ustedes van a tener que leer despacio en su casa. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ese es Mateo 5, 23, 24, que ya leímos. Ahora dice, pedir perdón son tres cositas. Si ustedes quieren, la subrayan, por favor, pueden ver su material y vean lo que dice en la pantalla. Pedir perdón es reconocer honestamente cómo lastimé a la otra persona con mis palabras o acciones. Aquí la palabra que falta es hasta con omisiones, porque yo sabía que tenía que ir y no fui, omití. Entonces la omisión también es un pecado, es una falta. Primero, reconocer. Hay un segundo punto, y este segundo punto tiene que ver con: voy hacia la persona y le digo mi error, le digo mi pecado, le digo mi falla, le digo mi omisión. Yo sé que quedé contigo en juntarme a las 3 de la tarde. La verdad es que me quedé dormido. Puedo inventar otras cosas. Fíjate que mi mamá me amó. A mi niño le dio sarampión, varicela y tosferina al mismo tiempo. Mire, usted puede decir lo que sea, pero no se complique, mejor diga la verdad. Y la verdad es: me quedé dormido. Mira, estaba tan cansado, me quedé dormido. Perdóname, no te di la atención que tú te merecías. Pero por zafar un clavo, me meto en otro clavo con otra mentira. Mejor diga la verdad. Yo me equivoqué. Ya, no estuvo correcto, te pido perdón. Ese es el punto 2. Y 3 es ser claro y dice: hoy y le pido perdón. Ahora, cuando le pido perdón a alguien, esa claridad debe de ser bien específica. Vengo a pedirte perdón porque no fui cabal contigo. ¿Me perdonas? O vengo a pedirte perdón porque te mentí. Lo correcto es esto. No hay que hacer mucho. Solo diga lo que tiene que decir. Porque si dice mucho, se mete en otro problema. Fíjese usted. Somos tan fabulosos que por un lado o por otro queremos tapar con un dedo el sol. Lo mejor es confesar la verdad. Yo pequé, no estuvo bien, te ofendí, te pido perdón. ¿Vamos bien? Ok. De ahí, 12 llaves para pedir perdón. Mire,
la tendencia de todos nosotros es poner zancadilla o golpear por arriba o golpear por abajo. Nos encanta. De alguna manera disfrutamos con algún tipo de pleito callejero. Vamos a ver esto. Estas 12 llaves para pedir perdón. Lo primero, examinemos lo que no es pedir perdón. Y la primera palabra es disculparse o sentirse apenado por lo que ha hecho. Eso no es pedir perdón. Si usted agarra la palabra disculparse es, mira vos, quítame la culpa. Pero para quitar la culpa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocerlo y pedir perdón por lo que hice. No es tratar de compensar o recompensar, porque fui grosero, entonces le llevo una flor. Yo creo que tenemos que hablar con claridad, tenemos que decirle cuál fue la falla. Segundo, deje también que el Espíritu Santo le recuerde cómo fue la situación. Señor, ¿qué fue lo que pasó? Escudriñame para que cuando vaya a pedir perdón o a extender perdón, tenga la sabiduría para hacer esto. Imagínese que yo voy a pedir perdón a la otra persona, mira, vengo a pedirte perdón. Y cuando le pido perdón, la otra viene y me dice, es que mira esto, y mira esto, y mira esto, y mira esto, y me saca 10 cosas más, ¿cómo creen que me voy a ir de ahí? Fui a pedir perdón por una cosa y me llevo 10 más. O sea, tenemos que estar listos para que si la otra persona me dice un montón de cosas más, tenga la humildad para poder decir, mira, no había magnificado lo grotesco que fui. Perdóname. Eso es sabiduría. Tenemos que estar conscientes de que nosotros no somos moneda de oro, somos moneda de barro. Que no se nos olvide. Somos barro. Aló. Barro chapín, es cierto. Entonces, que el Espíritu Santo nos recuerde. Debe de ser recordado por la otra persona. Ok, el punto es, hay muchas cosas que suceden en mi mente. Por ejemplo, voy a tomar a Tito ahorita. Tito viene y me dice algo. Y de repente yo me quedo en mi mente, ay, es que este Tito. Y comienzo a fabricar palabras en mi mente acerca de Tito. Pero Tito no sabe nada. Si yo lo fabriqué en mi mente, ¿quiénes son los únicos que lo saben? Y si yo en mi mente he fabricado esos pensamientos, ¿a quién le debo de pedir perdón? A Dios. Pero es que me dijeron que tengo que ser limpio y voy con Tito, que no tiene nada que ver, y le voy a decir todo lo que yo pensé. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a Tito? Fui con un pensamiento y se volvió una bomba de Hiroshima. ¿Y por qué? Porque no supe manejar lo que son mis pensamientos y mis sentimientos. Porque si no le dije nada a Tito y no hubo ninguna manifestación con Tito, ¿para qué lo voy a involucrar si es entre Dios y mi vida? ¿Quedó claro el pensamiento? Ok. Responda rápidamente a la necesidad de pedir perdón. Si usted va y pide perdón, sea específico, sea claro, revise bien la ofensa, no se meta a otros puntos, y si la situación está complicada, busque al pastor, busque al consejero, busque al ministro, expóngale su situación para que el ministro o el consejero le ayude a buscar las palabras adecuadas. Hay casos que son necesarios una sabiduría especial, porque queriendo hacer bien, uno puede hacer un gran mal a la otra persona. No mencione más detalles de los que sea necesario. No se excuse. No presente ninguna defensa. No se meta a que, fíjate, entonces mi hijo tuvo fiebre y mi mamá vino y el avión cayó a 3 cuadras de mi casa, entonces se incendió el vecino y entonces ya no pude comprar pan. No tiene nada que ver. Contra más nos excusamos, más nos enlodamos. Vaya pronto y haga lo que tiene que decir, estaba equivocado, y tenga cuidado con el tono de voz. Mira, fíjate que la verdad es que lo que me dijiste no me gustó y por eso yo actué así, te pido perdón pues. Entonces el otro le dice, te perdono pues. Entonces, ¿qué fue lo que hay? Una ironía, le di un cachete, me la regresó y los dos tenemos las manos levantadas. ¿Qué pasó ahí? Es nuestro orgullo. Sabemos que son principios de Dios, pero manejados bajo el orgullo es terrible.
Porque pedir perdón y extender perdón es humildad, es sencillez, es búsqueda de reconciliación. ¿O no? Ok. El tiempo oportuno es vital. No permita que pase más allá. No le dé mucho tiempo a las situaciones porque la mente es terrible. Pida perdón en persona. Vaya a tomar cafecito. Mira, tomemos un cafecito. Es que no quiero platicar contigo, te invito 2 cafecitos. Es que no quiero hablar contigo, te doy hasta pastelito. En fin, veamos cómo hacemos para reunirnos y pedir perdón. O vaya y esclarezcalo cuando viene a la iglesia, busque uno de los salones, quiero platicar contigo, pida perdón. Y la otra persona no tiene para dónde. Es que la otra persona también es usted. Imagínese que usted le tiene que pedir perdón a usted. Y conoce las 2 leyes, ¿qué va a hacer? Una, pedir perdón, y la otra, ¿cuál es? Extender perdón. Es una bendición. El que ya sabe esto no tiene por qué meterse en problemas. No se recomienda escribir una carta. Es que mira, te escribo porque en esa carta puede haber compromisos y de repente la carta puede ser usada legalmente, cuando lo que se busca es reconciliación. Cuidado con las cartas y poner en las cartas cositas. Si ha robado, hay que restituir, por principio. Pida perdón y restituya. El pedir perdón es una parte, restituir es otra. ¿Estamos claros? De Dios nadie se burla. Lo que sembramos, eso cosechamos. Solo es cuestión de tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando ahí están los dos? El ofensor y el ofendido. ¿Cómo se reconstruye la relación entre estos dos? Bueno, el ofensor necesita varias cosas. Necesita atender a las heridas, necesidades y deseos de la otra persona. Si uno sabe que ha ofendido a su cónyuge, uno sabe cómo está su cónyuge. Solo con su miradita triste, con su rostro caído, no quiere hacer mayor cosa. Su espíritu se siente abatido. Lo mejor es ir y pedir perdón para que la otra persona haga ¿qué? Perdone. Si yo pido perdón y la otra persona perdona, el corazón de quién sana. De los dos. Es importante tener esto presente. Hay que quitar balas. ¿Qué quiere decir quitar balas? Antes les dije que cuando uno a veces va a pedir perdón, resulta que la otra persona ya tiene una lista. ¿Sí? Y mira, vengo a pedirte perdón porque quedamos que a las 5 de la tarde yo iba a venir, pero no vine y vengo a pedirte perdón por esto. Pero mira, no solo hoy lo hiciste, la semana pasada. Y me recuerdo que hace 5 años me dejaste y hace 20 años te recordás, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas balas disparó? Un montón de balas. Pues si ese es un momento para quitar balas, quítelas. Y si ese es el momento para pedir perdón, pida perdón y extienda perdón. No dejemos balas en el bolsillo del otro, porque solo es cuestión de tiempo de que nos la lance, ¿o no? ¿Pueblo de Dios? Estamos, ok. De ahí, ¿en qué le puedo servir? Miren, que le parezca extraño, si yo he ofendido a alguien y voy y le pido perdón, de veras tengo un deseo de no solo de restituir la relación, sino de hacer que esa relación se vuelva fuerte. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿En qué puedo servirte? Yo sé que te lastimé, te golpeé. ¿En qué puedo servirte para que tu dolor sea menos? Es parte del proceso. Números 5:7 dice: confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor, más un quinto la devolverá a aquel de quien es deudor. En pocas palabras, si yo tomé dinero que no era mío y voy a regresarle lo que era del otro, ¿cuánto más tengo que darle? Bien, entonces confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor más un quinto. Por ejemplo, hay hermanos, vamos a hablar claramente de esto, hay hermanos que no diezman y de repente deciden diezmar un día y como quien dice el resto que se lo encargue Dios porque Dios es Dios y tiene riquezas. ¿Ustedes creen que es correcto?
Algunos dicen, es en Navidad y entonces no hay que dar sobre el aguinaldo, sobre la indemnización y solo voy a dar sobre... Eso es robo. Sabemos el principio, pero no lo hacemos. Y de repente el choque. Y en el choque, 6,000 quetzales de la compostura del carro, más los 4 heridos, más el otro carro, más el policía, más el juzgado, se fueron 20,000 pesos. ¿Qué le cobró el enemigo? No solo el enemigo le cobró, sino que todavía le debe al Señor. Pero nosotros torpemente hacemos cosas que no debemos, le robamos a Dios. ¿Le puede robar a alguien a Dios? Si yo le tomé algo a alguien, ¿será que tengo que restituir? Sí. Y si ese dinero mi hermano lo tenía en un banco y estaba ganando el 7%, ¿qué debo de hacer yo de buena fe? Si puedo, le doy el 10 o el 15% y bendecir la vida de mi hermano, porque en un momento él fue bendición para mi vida. Pero no sabemos eso, porque es la ley del codo, o la ley de jalapa, jalapa acá, siempre es para acá. No tenemos ley de sacapa, saca para allá, saca para allá. Somos bien egoístas. Hasta que alguien no nos descubre y nos habla así. Pero ¿por qué hacemos lo opuesto a lo que Dios dice? ¿Por qué le queremos robar a Dios? Está bien, pues, usted lo ha oído, usted quiere seguir esa línea, yo no la comparto, porque usted se roba la bendición de Dios. Se la roba. ¿Qué puedo decirle? Que lo lamento, de veras, lamento en mi corazón su línea equivocada. Dentro de poco veremos las consecuencias, porque lo que se siembra, se cosecha. El ofendido, pues, no solo necesita perdonar al ofensor, tiene que amar a aquel que le ofendió, tiene que clamar por él. Lucas 6, 27, 29 dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. La cosa está bien, así como quien dice: ángel, pangán, mira vos, ¿por qué no me das en el otro? Así de una vez quedamos conforme a la palabra, y me da en el otro, ya se cumplió, ahora me toca a mí. Bum, bum. Tenemos que tener cuidado con el manejo de la palabra. El punto es, Dios quiere que yo viva en paz. Dios quiere que tú vivas en paz. Y si conocemos los principios de Dios, ambos, tú y yo, tenemos que aplicar los principios de Dios, pero no en base a la mentira, al ocultamiento, a la manipulación. No se puede. Y es ahí donde los que más conocen y más tienen de Dios no deben de permitir la confabulación con el pecado. No la deben de permitir. Ambos necesitan agradecerle al Señor por su ministerio de reconciliación. Cuando ambos han pedido perdón y extendido perdón, ambos pueden decir: Padre, gracias en Cristo Jesús, porque hoy has hecho paz entre nosotros. Y darle gracias a Dios por todo eso. Orar por y con la otra persona. Estar dispuesto a edificar la relación más fuerte. Aquí en Josué tenemos casos que han sido tremendos casos, pero usando la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios y aplicándola, yo puedo dar testimonio de que estos hermanos han dado pasos de fe tremendo, han prosperado en todo el sentido de la palabra. Pedir perdón es bendición, extender perdón es bendición, buscar la reconciliación es buscar bendición de Dios. Amén. Ahí están los esposos, aquellos que les conté, ¿verdad? Pero aparte de ellos hay otras situaciones. Pueden ser novios, pueden ser niños, no importa. Las mismas mujeres que andan con sus rollos kilométricos, porque de veras entender a una mujer, solo Dios lo entiende. Y entender a los hombres, solo Dios lo entiende. Y una mujer que lo ame mucho. ¿Ya? Y por supuesto, de vez en cuando un regalito pues cae bien, porque la esposa, quiera que no, pues tiene sus gustos, ¿verdad? En fin, también los hombres, no se nos hagan.
Repaso, entonces, es imposible convivir con las personas y no herirlas u ofenderlas nunca. No lo podemos evitar. Aún tenemos un carácter y un modo de hacer las cosas que transgredimos el territorio de los demás y ofendemos. Cuando eso pase, ¿qué debemos de hacer? Pedir perdón, extender perdón. Por la mañana puedo ser víctima y en la noche ya soy victimario con Carol o viceversa. O sea que en un mismo día, en un mismo ratito, puedo ser víctima y puedo ser victimario. De ambos lados tengo que conocer ambas llaves de liberación. Tan pronto como sienta la dirección del Señor para pedirle perdón a otra persona, es el tiempo de hacerlo. En consejería lo decimos muy claro. Espera el momento de Dios para pedir perdón. Puede ser en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, o busque el momentito, tranquilo, quiero platicar contigo. Hay que hacerlo. Se requiere de mucha humildad para ir a otra persona y decir, me equivoqué, te ofendí, te lastimé, te pido perdón. ¿Me perdonas? Humildad. Esto es esencial para poder vivir con las personas y en especial con personas difíciles. Una pregunta para todos aquellos que son santos aquí. ¿Usted conoce alguna persona que sea difícil? ¿Sabe usted cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama? Ah, con razón, yo sabía que tenía problema, pero no sabía que era usted. Mire, todos nosotros somos personas difíciles. Difíciles, solo mírese en el espejo y solo porque Dios es bueno, el espejo no le habla. Pero el espejo quisiera decir muchas cosas. Bueno, para eso está el Espíritu Santo. Vamos a vivir con personas que son difíciles, pero las personas que están a nuestro alrededor tienen un propósito. Si yo tengo un chipuste aquí grande de algo que Dios no quiere, y por ahí pasa Carmen Aida, que tiene un cuchillo de este lado, ¿verdad? Ángel, buenos días, y me hace así, ya me voló esta parte usted. Es necesario que ella tenga ese cuchillo ahí, es necesario que yo tenga este chipuste, porque Dios con uno y con otro nos está trabajando. Es como cuando agarro arena y meto un montón de joyas preciosas. ¿Qué va a hacer la arena con las joyas preciosas? Y nosotros somos joyas preciosas para Dios. Entonces el hierro se lima con hierro. Nosotros los humanos nos lijamos con otros humanos y Dios está trabajando para quitar las imperfecciones que hay en nosotros. Es necesaria la relación comunitaria. Es necesario los conflictos matrimoniales. ¿Por qué? Porque cada conflicto te va a ayudar a ver dentro de ti áreas que Dios ya no quiere. Y que solo por medio de tu cónyuge va a florecer, va a salir. Los problemas y las circunstancias son gracias de Dios, óigalo usted, porque esas van a operar en nuestras vidas para quitar de nosotros lo que Dios ya no quiere y nosotros no necesitamos. ¿Estamos bien? Ok. Pedir perdón a todo el que usted ofenda debiera de ser su forma de vida. Este principio es aplicable todos los días. Luego de la reconciliación, usted necesita reconstruir la relación. No se olvide de hacer esto. Hubo un problema, pero es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está afuera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible reconciliación y es posible edificar sobre esa reconciliación. El que no aprende a pedir perdón y a extender perdón, llegará un momento en que tendrá un conflicto fuerte y no podrá resolverlo porque no tiene la experiencia y la habilidad de pedir y extender perdón como normalmente deberíamos de hacerlo. Amén. Bien, vamos a orar. Creo que este punto es importante. Al igual que todos los temas que hemos hablado de BCB, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Y digámosle al Señor, Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos has dado para abrir nuestra mente y nuestro corazón
y entender que estas dos llaves de pedir y extender perdón son llaves dadas por ti para que no vivamos en la cárcel interior. Gracias porque por medio de la sangre de Jesucristo, tú nos permites reconciliación contigo, nos permites reconciliación con los demás y nos permites vivir en paz, en armonía, Señor. Gracias por el privilegio de poder entender esto y de que se pueda aplicar a mi vida, con mi cónyuge y con mi familia, con la congregación donde tú me has puesto y sobre todo con este mundo, Señor, con todos los que trabajan o están alrededor de nosotros. Padre, gracias por estos principios, porque nos van a mantener en la santidad. Y no es tanto el que me equivoque, el punto es reconocerlo, pedir perdón y extender perdón, porque allí está la bendición para nosotros y para los demás. Padre, gracias por lo que nos has dado el día de hoy. Y danos la gracia de que antes de que se ponga o se quite el sol o la luna, mi vida esté en paz contigo y esté en paz con los demás. Padre, gracias en el nombre de Jesús por estos principios. Te alabo y te bendigo y te glorifico. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes, Príncipe de Paz. Bendito seas por siempre. Amén.